A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este martes 1 de noviembre del año 2022. Entramos en el penúltimo mes del año, este tercer año de la pandemia, y también otro año más de esta aventura que hemos compartido con ustedes cada martes y cada jueves a las 15 horas en el espacio de Radio Mundo, en este pedacito de la programación de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, en esto que dimos en llamar la hora global. Y estamos nuevamente en estudios con una invitada de lujo, una invitada que nos ha permitido conocer algunos aspectos de la política brasileña. Tenemos que referirnos casi obligadamente, porque no solo el continente lo pide, sino que también muchos líderes de primer nivel, europeos, estuvieron atentos a estos resultados de lo que fue la segunda vuelta en la elección presidencial brasileña este último domingo. Triunfó Lula. Luis Ignacio Lula da Silva ha vuelto a ser elegido presidente de Brasil. Luego de una vida política llena de altibajos, un líder popular, una gestión histórica en su lucha contra la pobreza, pero también una gestión histórica en la consecución de algunas brotes de corrupción en su gobierno. Pasó por la cárcel, pasó por la liberación, pasó por su renacimiento político. Para muchos, un líder histórico, como dije, y casi un héroe popular. Para otros, un encantador de serpientes. Analizaremos el momento de Brasil con Aline dos Santos, a quien damos la bienvenida. Aline, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En tu caso, tuvimos una charla previa a la primera vuelta, y luego tuvimos un obligado contacto luego de la primera vuelta, porque algo que tú dijiste que iba a suceder, sucedió. Es decir, había un sesgo en las encuestas, había un voto, podríamos llamar escondido, dentro del bolsonarismo, y que en su momento se mostró. Algo similar puede haber pasado aquí, porque también en este caso la distancia, digamos, adelantada por las encuestas era otra. Sí, o sea, para mí pasó totalmente, y no quiero defender un lado ni el otro, pero me parece que quizás las encuestas, como dije la otra vez, a veces ayudan al indeciso o al que no saben quién votar. Incluso fueron muchos los votos blancos y nulos, que quizás eso también hubiera podido cambiar el resultado. Vamos un poquito a esos números, sí. Sobre una población de 217 millones de habitantes, más o menos, había registrados para el voto unos 156 millones y medio, pongámosle esa cifra. Los votantes en primera vuelta fueron 123 millones, lo que da una participación del 79, casi 80%. De esos 123 son 118 votos válidos, y como tú dices, 1.900.000, casi 2 millones en la primera vuelta de votos en blanco, y 3 millones y medio de votos nulos. Parecen muchos, lo que pasa es que en el universo de la población brasileña no es tanto, porque en definitiva una votación de un 80% es un rango amplio de votación, teniendo en cuenta los antecedentes en Latinoamérica. En Brasil se ve como que la participación es alta, ¿no? Sí. ¿Sí? En la segunda vuelta, algo similar, también un 79.4%. De esos votos válidos, los votos válidos fueron 300.000 más, en vez de 118.200.000, 128.500.000. Algo que, perdón que te corte, pero decime. Hablando de los votos, algo que pasó acá en Uruguay, por ejemplo, porque yo voto acá por el tema de que hice el traslado, es que muchas personas no llegaron a tiempo para hacer el traslado y no pudieron votar. Ajá. Entonces también por eso está la población que no votó, que también, o sea, todo incide y podría llegar a haber un resultado diferente, pero hablo de que sí podría haber un resultado diferente, más que nada por la mínima diferencia de votos entre uno y otro. Ahí está. Entre ellos, en realidad, no llegó al 2% la diferencia. Claro, son
2 millones de votos, ¿no? Pero es un porcentaje muy menor. Estamos hablando de lo tengo para acá, 50,90 fue el final de lo de Lula, y un 49,10 creo, sí. 49,10 lo de Bolsonaro. También hubo votos no dichos a las encuestas en este segundo tiempo, digamos, en este balotaje, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, exacto. De todas formas, Lula se impuso. Y luego viene Simón Tebet del MDB con casi 5 millones de votos. Es un 4%, es poco, pero es la tercera. Y Ciro Gómez de PDT con alrededor de 3.600.000 en la primera vuelta. En realidad ellos jugaron su papel, ¿no? Exacto, aparte ellos jugaron su papel, pero algo habíamos mencionado la otra vez, que está en la población seguirlo o no, porque ellos apoyaron a Lula, pero yo creo que sus votantes no, porque si no hubiera sido más diferencia todavía. Claro, no hay, en este caso está bien, el razonamiento será ese, pero tradicionalmente no hay un seguimiento así del líder en esas tomas de posiciones. ¿El brasileño mantiene una cierta independencia? No digo que mantenga una cierta independencia, pero creo que esta elección fue una elección, digamos, bastante peculiar y donde la disputa fue muy, o sea, sí, muy acerrada, digamos, y los votantes, o sea, no estaban tan direccionados por partido. Ajá. Y sí por Lula o Bolsonaro, o sea, como dijimos la otra vez, es uno u otro. Después vamos a ver un poco en detalle la distribución geográfica, pero le voy a pedir a Felipe la primera imagen. Básicamente la distribución de voto se manejó de esta manera, ¿tá? En una charla entre nosotros, Aline, tú me decías, porque yo estaba muy, digamos, concentrado en armar una especie de Excel, viste, con votos por estado y a ver hacia dónde se volcaban los estados, y tú me decías, Gustavo, no lo veas así, tenés que verlo por regiones. Exacto. Y es lo que quiero que me hagas interpretar allí. Eso es, digamos, lo que sería el nordeste, lo vemos rojo, ¿está bien? O sea, ahí tenemos una votación fuerte de Lula. Exacto, o sea, en el nordeste fue como la única región donde Lula ganó 100%, porque después en el sur y en el centro-oeste, por ejemplo, gana 100% Bolsonaro. Uh-huh. Después, de los 4 estados del sudeste, Bolsonaro gana en 3 y no gana... ¿Esos 4 estados son, o los teníamos por ahí? Sí, lo tengo. Me dijiste gana en 3, sí. Gana en 3, que son Espíritu Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y San Paulo, claro, que creo que esto lo vamos a hablar ahora más adelante también. Sí. Y en el estado del sudeste, o sea, que no gana, la diferencia es de un 0,8%. O sea, es muy baja el porcentaje de que no ganó totalmente en el sudeste, por ejemplo. Claro. De todas formas, viendo todo el mapa, sin hablar de regiones, así a primera vista, hay una distribución geográfica bastante más extendida de Bolsonaro, ¿no? Está como concentrado Lula, ¿puede ser? Sí, o sea, Bolsonaro está como más disperso en el mapa. Ajá. Y gana en diferentes regiones y se maneja por diferentes regiones, menos pero además, en el nordeste. Pero además gana San Pablo y gana Río. Entonces, si Bolsonaro está más disperso y está ganando ciudades importantes, ¿por qué gana Lula? O sea, ¿realmente gana por mucho margen en ese lugar que gana? Bueno, ahí podemos ver que en el nordeste sí gana el 100%, pero es como que la población está concentrada ahí y en parte dividida, porque en algunos estados la diferencia no es mucha dentro del nordeste, digamos, ¿no? Claro. Felipe, si podemos ir a la segunda, lo tenemos lo mismo por estado sin que nos disperse tanto el rasgo de colores. Ahí está. Ahí va. Y Bolsonaro es como que abarca, bueno, Bolsonaro gana en 14 estados. Ajá. Y Lula gana en 13, pero las diferencias son mayores con Bolsonaro, o sea, gana más Bolsonaro por porcentaje en los estados, pero al centrarse Lula en el nordeste, digamos que llega a más votos por la población, digamos. Esos estados son estados pobres, ¿no? Son estados más, ¿cómo es? Más carentes, digamos. Sí, de donde proviene Lula. Sí.
Ahí está. O sea que un poco, de alguna manera, volvió a las fuentes, digamos, y desde allí lanzó esa campaña. Ahora bien, desde ese punto de vista, entonces, dando este panorama general que estamos viendo, ese poco por el que gana, digamos, obedece un poco a una especie de estrategia electoral, digamos. Se ha concentrado, como tú dijiste, en algunos estados. Son estados que por la mucha diferencia de votos le dio esa ventaja. Pero Bolsonaro está allí, muy cerca. Está demasiado cerca para algunos. También se ha hablado de que esta ganancia de Lula lo deposita en un territorio extraño. ¿En qué sentido? Está ahora frente a un gobierno tratando de manejarse con un parlamento donde tiene minorías, con gobernadores donde también tiene muchas minorías, ahora lo vamos a ver, y además con una sociedad brasileña que ha mutado. Tú votaste en la anterior, y ¿hasta cuándo? Perdón, sé que sos joven, digo, pero ¿desde cuándo votas? En realidad, la anterior, si no me equivoco, fue la primera. La anterior fue de Bolsonaro. ¿Llegaste a ver el segundo periodo de Lula? Sí, No, pero yo no voté en el segundo periodo. De acuerdo, pero ¿recuerdas ese Lula? O sea, no me acuerdo bien si lo voté. Si no lo voté, estuve ahí, porque en realidad en Brasil votamos con 16 años. O sea, se puede votar a los 16 y claro. A partir de los 18 Igual es la obligatorio. pregunta era más psicológica o sociológica, digamos. Este Lula no es el mismo Lula de hace 10 años. ¿En qué sentido? En el sentido de su mensaje, de su posición un poco menos confrontativa. Y quizás se tuvo que adaptar para poder, digamos, ganar. Tuvo que hacer adaptaciones para poder llegar a ganar. Bueno, eso lo vamos a avisar un poquito también ahora después, pero tampoco Brasil es el mismo Brasil. Después de una pandemia, Brasil sufrió mucho esa pandemia. ¿Es así? Sí, es así, pero ahora en el último trimestre, digamos, Brasil está recuperándose de la pandemia. Sí, los números dan mejor. Y se está recuperando bien. Ahí está. Vamos un poco a ver entonces eso de que hablábamos. Si Felipe tiene por allí diputados, creo que vamos a hablar primero. Lula, diputados. Ahí está, 513 bancas. Lula tiene 80, es eso que ven en rojo allí. Pero Bolsonaro, teniendo en cuenta el Partido Liberal, el Partido Progresista y los republicanos, que son los que decididamente lo apoyan, tiene 190 bancas en esas 513. Hay además otros partidos que podrían llegar a apoyarlo. No tengo claro, Aline, el MDB y el PSD, cómo juegan. El MDB apoya al PT. Apoya al Lula, PT. sí. Ahí está, ahí tendría 42 más. ¿Tá? Y el PSD, digamos, está un poco ahí en eso que llamamos el centrado, digamos, que después lo vamos a bichar. Sí. Pero, más allá de que Bolsonaro tiene aparentemente la bancada más grande, 99, no tiene de por sí mayorías, pero sí junto al PT y a los republicanos deja muy difícil el juego para Lula, para una mayoría en diputados. ¿Lo ves así? Sí, o sea, digamos que Lula va a tener que hacer alianzas y como unirse incluso al Centrão, porque Lula tiene 122 suma en total, digamos. Si lo apoyan los del Centrão, puede llegar a ganar, pero no es cierto, o sea, no es seguro que lo vayan a apoyar. Claro. Aparte, creo que Bolsonaro, al tener la mayoría, quizás también pueda hacer alianzas y se le va a complicar a Lula poder gobernar. O sea, no la va a tener fácil cuando tenga un proyecto. El perfil, digamos, es que Bolsonaro parece mejor parado en el arranque de la carrera, digamos. Sí. Y eso dice, o sea, se está hablando de como que eso va a reforzar a Bolsonaro para las próximas elecciones. Bueno, interesante concepto. Ya vemos todo lo que has ido adelantándose a este dado, así que vamos a empezar a cobrar derechos sobre tus opiniones. Mencionaste 2 veces el Centrão. Amigos, no lo busquen. El Centrão no está registrado en ningún lugar donde se cuenten sus votos.
pero es un protagonista fundamental en la política brasileña. Pasamos ahora a senadores y sucede algo un poco parecido. Los senadores están inspirados un poco en el funcionamiento de la Cámara de los Lores inglesa, pero en este caso hay una representatividad, no es un grupo de un consejo, digamos, de ancianos o de expertos como quiso hacer Inglaterra. Aquí tenemos al PT con 13 bancas, de esas 81, 7 del PP, allí tendría ya unas 20. Lula tiene 9 y me dijiste que el MDB podría estar con él, unas 19. Y ahí se quedaría. Sí, o sea, yo pienso que lo está apoyando porque el MDB es de Simone Tebet. O sea, y creo que está también algo que hablábamos... Es la tercera en la primera vuelta, que dijimos que tenía unos 4 millones de votos, pero esas posiciones después se vuelven fundamentales ahora, por muy pocos votos que tuviera antes, digamos. ¿Ah? Porque esos legisladores los tiene. Sí, te interrumpí, perdón. No, que en las alianzas también está lo que hablábamos, por los cargos políticos también, o sea, por conveniencia de los partidos y en tener los cargos políticos para sus partidos. También acá ves a Lula lejos de la mayoría. Yo lo veo lejos, o sea, no puedo decir que no lo va a lograr, porque creo que también hay que esperar un poco que las cosas se den, o sea, que asuma su mandato, que empiece a gobernar, digamos, pero fácil no la veo, pero quizás pueda llegar a lograr la mayoría, o quizás dependiendo del tema algunos los apoyen, pero no digo que lo vayan a apoyar siempre. Perfecto, vimos el perfil de voto geográfico, vimos la posición en diputados y senadores, la palabra mágica acá parece ser centrado. Y amigos, seguimos con este análisis en unos minutos, luego de una pequeña tanda, nos volvemos a encontrar. No se vayan, que nosotros seguimos aquí, nosotros no nos vamos a ir porque sabemos que ustedes están allí, en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en esta tarde de Radio Mundo, en la Hora Global. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo otra vez. Seguimos aquí en el 1170 AM de vuestro dial, seguimos en La Hora Global. Seguimos con Aline dos Santos tratando de entender algunas cositas no dichas de esta elección brasileña, donde Lula vuelve a ser presidente por tercera vez, ¿no? Exacto. Según él la última, porque según él la biología no lo va a acompañar. De pasada, en el análisis muy volcado a las regiones que hacía Aline, y que más me retaba por eso, porque yo me fijaba mucho en los estados, acepto el reto. En especial quedaron allí marcados Río y San Pablo, lugares donde Bolsonaro se anotó triunfos importantes. ¿Se veía venir, Aline, o qué podemos concluir de esto? Yo creo que un poco quizás no, porque para mí es como que no sé si se difundió como otro tipo de información, pero vos veías las noticias y te daba como la impresión de que, no sé, Río de Janeiro, por ejemplo, era, o sea, como que apoyaba totalmente a Lula, y después, con el resultado final te das cuenta que no, o sea, Lula no ganó ni en San Pablo ni en Río de Janeiro, y fue, digamos, que la diferencia, o sea, en Río, por ejemplo, fue de casi el 13%, y en San Pablo fue casi del 11%. O sea, fue bastante diferencia con lo que se decía, como que, no sé, vos de repente veías alguna noticia y decías que Río era todo, o sea, apoyador de Lula, sí. Y después ves que no. Hubo manifestaciones importantes, ¿no? Hubo manifestaciones importantes, sí. Pero yo creo que también lo que pasa es como que Lula tiene como seguidores fieles, digamos, que se mueven de un lugar a otro como para seguirlo. Si de repente Lula va a hacer un discurso en el Nordeste, igual personas, no sé, de San Pablo van a verlo, ¿entendés? Más allá que San Pablo no sea totalmente Lula o Río de Janeiro, pero sus seguidores se trasladan de un lugar a otro y quizás eso también como que suma... Sí, eso da la sensación de una asistencia permanente, digamos, en los actos. Claro, o sea, como que quizás en los videos, en las fotos ves mucha gente, pero hay mucha gente también que se traslada. Quizás sea
entre comillas, el mismo público. Ahí está. De todas formas, como tú dijiste también en tu primera intervención, en el programa que ya estuviste acá, más allá de los argumentos, no hubo muchos argumentos en esta campaña, fueron enfrentamientos bastante básicos. Lula hizo jugar su enorme carisma, ¿no? Tú hacías hincapié en eso, en que el carisma de él es un capital político muy importante. Sí, o sea, los seguidores fieles que tiene son, o sea, por su carisma y todo, pero yo creo que esta vez quizás su carisma dejó algo que desear si miramos el resultado. No fue como en otras elecciones. No estoy notando que no es una victoria que deje demasiado contentos a los analistas, no vamos a llamarle pro Lula, vamos a llamarle a los analistas más volcados al área ideológica de Lula. Ven esta victoria como una serie de desafíos importantes. Es un poco lo que tú estás diciendo, es decir, hubo lugares donde debió haber ganado y no ganó. Hubo lugares donde debió haber sido mayor la diferencia. Esa especie de empate social, digamos, que está viviendo Brasil. ¿A qué se debe? Porque Bolsonaro, visto desde afuera, es muy atacado por su especie de negación sobre la pandemia. Sí, o sea... Pero ¿qué empareja eso o complementa? O sea, hay virtudes de Bolsonaro que el pueblo brasileño puede haber visto. Esto fuera de contexto, no te lo pregunto más como brasileña, digamos, porque desde aquí se nos dificulta ese tipo de análisis. Creo que a veces se hace énfasis en algo y como que la población se queda con eso. O sea, cuando empezó la pandemia, que es como que Bolsonaro no decretaba la pandemia, pero después, o sea, compró las vacunas y todo. O sea, es como que quizás por conveniencia a veces uno se queda con cierto dicho y queda como haciendo énfasis en eso y no sale de eso, o sea, no cambia la cabeza. Otro capítulo que nos quedaba, ya vimos la distribución territorial, vimos un poquito por encima, porque digamos un programa de estas características esto da para muchas horas de análisis, no era la intención, y Aline ya incluso le dedicó mucho tiempo a la preparación de esto y nos quedaron 1000 cosas afuera. Ese tema de los gobernadores, hay 27 circunscripciones, contando Distrito Federal, ¿no? 26 más Distrito Federal, que en realidad no pertenece a ningún estado. De esos gobernadores hay, creo que 3... se me fue el número, te pido disculpas, Aline. De Bolsonaro son 14. No, que se elegían en esta segunda vuelta, creo que fueron 13, porque 14 fueron elegidos en la primera. Ese es el numerito que me estaba faltando, que lo tenía claro, pero ahora con esta catarata de números se nos está yendo un poco, pero supongamos que es así. Terminaron teniendo un perfil como apoyo a Lula, y ahí le pido a Felipe la imagen que hace referencia a los gobernadores. Terminaron, digamos, y como tú decís, ¿no? El nordeste, allá arriba algo, pero después los gobernadores prácticamente 17 de 27 apoyan a Bolsonaro. ¿Juegan los gobernadores en la política brasileña? Juegan y bueno, después en el Senado es lo que vamos a ver lo que va a pasar y, claro. Y qué va a ofrecer Lula, como decías hoy hace un rato, para a ver si va a tener apoyo o no. Esos poderes ejecutivos regionales, digamos, tienen un poder real. En Brasil el gobernador tiene peso, ejerce su poder el Estado, ¿o no? Sí. Y como dijimos, 17, 18 son pro Bolsonaro. O sea, más campo minado para Lula. Sí, yo creo que a Lula le va, o sea, en un comienzo va a tener que hacer alianzas y, digamos, ofrecer, no sé si cargos o qué va a ofrecer, cómo va a negociar con los demás, pero va a tener que primero centrarse en eso para, digamos, después empezar a gobernar, porque si no, no va a tener apoyo y no va a poder, digamos, gobernar. Bueno, es un poco lo que parece haber hecho un poco en esta campaña, ¿no? O sea, Lula cambió el eje de la discusión. Recién Diego Larramendi, que no está en cámara, pero que está acá con nosotros, hacía referencia a la conversación de Lula hoy con Macron. Y la primera frase de Lula es: ganó la democracia. Es decir, Lula no habla de izquierdas o derechas. Lula se maneja con un concepto de democracia o autoritarismo. Y es parte del relato, obviamente, como todo político. Pero
hay algo muy sintomático en eso, que es su vicepresidente. ¿No lo ves así? O sea, su vicepresidente es Gerardo Alvin, ¿no? Sí. Nacido en, bueno, le pido a los oyentes un poco de paciencia, Pindamonhangaba, impronunciable, pero allí nació, en el estado de San Pablo. Es un veterano de PSDB, es decir, se enfrentó a Lula. En el 2006, sí, o sea, se tiró a presidente, o sea, ¿Es un en las conservador? elecciones. Es, digamos, de partido contrario a Lula, pero yo qué sé, en Brasil pasa, la otra vez habíamos comentado mucho, de que al tener muchos partidos, las alianzas varían mucho y a veces no tienen nada que ver, o sea, sus ideologías, pero... Lo ideológico se diluye. Claro, o sea, ponele, no es igual, pero algo similar quizás pueda pasar con el Centrão, que son de derecha y centro derecha, pero no se ven como por su ideología, y sí porque apoyan indistintamente de la ideología. Uh-huh. Apoyaron a Lula en su momento. Sí. Y bueno, ahora está, mientras esté Bolsonaro, Claro, apoyan a lo que Bolsonaro. vamos a ver qué pueda pasar ahora. Pero Alvin, seguimos con Alvin, él apoyó el impeachment a Dilma. Sí. O sea, es un ex enemigo. Hay que decir, y lo he escuchado de algún analista, quiero confirmarlo contigo, que cuando le fueron a golpear la puerta, en realidad la propuesta de derecha era el momento de Bolsonaro. Este señor Alvin en la primera vuelta anterior sacó menos del 5%. Su partido, el PSDB, digamos, no es relevante, hoy por lo menos, y se lo mencionaba un poco casi como un cadáver político en su momento. Quizás esa fue la razón por la cual le dijo que sí a Lula. Digamos, ¿tú lo ves un poco así, como una especie de oportunismo de Alvin? Y quizás volvemos a eso de que las alianzas hay veces que no tienen nada que ver, pero sirven. Y capaz a él, como entre comillas, le sirvió como para volver fuerte a la política. Y justamente lo que hablamos la otra vez de como una parte de la población que estaba como en sacar a Bolsonaro, entonces, voto a Lula. Y hablando de eso también, quería hablar de que el voto castigo no pasó al final. Porque si uno se pone a analizar, Brasil está dividido. Sí. Porque creo que es la realidad, o sea, la diferencia es muy poca, los votos blancos y nulos son muchos, que podría haber llegado a cambiar el resultado. Sí, Bolsonaro no aparece como o sea, obviamente fue derrotado, incluso tema de conversaciones, si lo reconoce o no, pero no aparece como alguien que fuera vencido en forma humillante o algo así, ¿no? Los votos son muy, muy parejos, y por lo que vimos en diputados y senadores y por lo que vimos en cuanto a los gobernadores, tiene un capital político importante. Y lo que no mencioné al INE es que cuando vimos la bancada en senadores y diputados del PL, de ese partido de Bolsonaro, es una bancada propia. Sí, sí. Porque Bolsonaro vino pidiendo votos prestados a la política. Y esos ahora son votos de un partido de él. ¿Tú lo ves así? ¿Ves que se ha fortalecido en eso? Se ha fortalecido y bueno, o sea, de hecho está que ahora va a tener la bancada más grande. Ahora, yendo a esto de que decías de sacar a Bolsonaro, sigo asombrado con Gerardo Alvin. Vemos todo el perfil de él, es cercano al Opus Dei. El ala izquierda de Lula lo tiene que haber aceptado como una especie de, viene con el combo para tratar de sacar a Bolsonaro. ¿Lo ves así también? Porque también uno se pregunta por qué fue el sí del ala izquierda de Lula, de aceptar como nada más ni nada menos que candidato a vicepresidente a alguien con ese perfil, con quien se habían liado fuerte la vez anterior. Yo pienso que por conveniencia. Sí. Y nada, o sea, como que tuvieron que aceptarlo, o sea, quizás no es que se tuvo que llegar a una discusión, sino al raciocinio lógico de que necesitaban aliados. Me asombra la cantidad de veces que hace referencia a que se necesitan acuerdos, que son los aliados, que la ideología no juega. El político brasileño es un no, voy a ser respetuoso. Veo tu cara. ¿Es un profesional de la política en el sentido de que todo es negociable?
No digo que todo es negociable ni que la ideología no importa, pero quizás justamente como hablábamos, que Lula no hacía referencia a izquierda-derecha, hacía referencia a la democracia. Bueno, en las redes, por ejemplo, se veía mucho justamente esa palabra, o sea, de vuelta a la democracia, como si ahora no estuviéramos en democracia. O sea que todo se explica por los acuerdos que sean convenientes. O casi No todo. totalmente, pero creo que ahí está claro que Lula necesitó aliados y quizás la ideología no importó para ellos. O sea, quizás, ellos son de izquierda, pero no vieron tanto por la ideología y sí por lo que les convenía. Igual ese comportamiento en alguien de izquierda es atípico, ¿no? En general el político de izquierda se mantiene muy, digamos, encerrado en su ideología, en su perfil ideológico. ¿No lo ves así? Lo veo así. Normalmente, no estoy hablando de ese caso. Sí, lo veo así, pero creo que en estos 4 años Lula perdió bastantes seguidores. ¿Sí? Sí. O sea, se ven los resultados, ¿no? Uh-huh. Perdió seguidores de izquierda. Seguidores de izquierda, sí. Y ganó en el centro. Y puede ser que sí. Sí, bueno, pues con algo ganó. O sea, sí. de haber ganado en el centro, está bien. Pero tú ves que ha perdido seguidores de izquierda, puede ser diluirse un poco el tema ideológico. No por el diluirse el tema ideológico, porque, o sea, lo que se puede ver es que él perdió seguidores y el partido liberal, digamos, de Bolsonaro ganó seguidores. O sea, si vos ves en elecciones pasadas, por ejemplo, es lo que podés comparar. O sea, tomando los pueblos de cada uno, en realidad Lula no tiene tantos seguidores, sí, digamos, todo el complejo electoral que lo llevó adelante sí ganó, digamos, pero no su núcleo duro. No. Está bien. Otro tema que nos queda ahora ver, que lo dejamos un poco ahora para el final, es en qué Brasil va a gobernar Lula. Está muy polarizado. ¿Tú lo ves polarizado? Más allá de los números. Digo, hablando con la gente, están muy, digamos, agresivos políticamente los brasileños. Puede ser que sí, o sea, yo no sé si has leído algunas noticias, pero hay personas, bueno, los camioneros estaban haciendo paro, digamos, en las rutas y eso, justamente en contra de Lula. O sea, yo de acá a diciembre, o sea, 1 de enero que asuma Lula, es como medio imprevisible que pueda pasar. Uh-huh. O sea, porque al estar Brasil dividido y como que muchos votantes de Bolsonaro como que no aceptan que no se ganó. Todo esto se parece mucho a Trump, ¿no? ¿Por qué te reís? ¿No lo ves parecido? ¿De que Trump vuelve? No, el hecho de no aceptar la derrota, el hecho de decir, bueno, no reconozco que gané, que perdí. A la vez, como tú decís, posibilidad de vuelta. A la vez, una sociedad más dividida. ¿No ves un paralelismo un poco con lo que sucede más en el norte? Sí. ¿Sí? Y para mí, como te decía hoy, en 4 años para mí vuelve Bolsonaro y bueno, ahora en Estados Unidos para mí va a volver Trump. Estás adelantando muchas cosas. ¿Cómo? Bueno, anotá, Diego, ya tenemos un programa para dentro de 4 años, tenemos programas con Aline. Vamos a hablar de Brasil y ver qué Brasil nos queda descubrir ahora, cómo está, hacia dónde iría y explicar qué es el centrado, ya que lo hemos mencionado bastante. Y para eso nos descansamos un momentito, tomamos un poquito de agua y a nuestros amigos les decimos que sigan allí, en la sintonía de 1170 AM, en este pedacito de la programación de Radio Mundo. Nos encontramos en unos instantes en esto que hemos dado en llamar La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos con Aline dos Santos, tratando de encontrarle el pelo al huevo en esta elección brasileña, tratando de ver un poquito qué ha pasado y qué puede pasar. No hay un triunfo muy mediático y muy reconocido de Lula, pero también hay muchas preguntas, quizás más preguntas de las que ha habido con otros gobernantes electos recientemente por esta especie de nueva ola progresista, como se le quiere llamar, digamos, discrepo un poco con eso. Creo que hay demasiados matices para meterlos a todos en el mismo saco. No es lo mismo un Petro que un Boric, que un Lula, que un Castillo. Son realidades distintas. De todas formas, Lula emerge, Aline tiene un aire, una intención o una vocación de liderar en el continente. ¿Tú lo ves así o por ahora es nada más que intenciones? ¿Cómo, perdón? Que veo a Lula con el perfil de querer ser un líder de esa izquierda o nueva izquierda o tener un cierto protagonismo. Él ya lo tuvo anteriormente en su primer gobierno, en su segundo gobierno, él potenció mucho el acercamiento de Brasil a los BRICS y su protagonismo internacional. Desde ese punto de vista aparece menos aislado que Bolsonaro. ¿Eso en Brasil se ve o no se le da importancia? Sí, o sea, eso es cierto. Yo en la parte internacional, digamos, pienso que Lula como que va a volver a salir al mundo y bueno, volver con los acuerdos y querer posicionarse como potencia, como cuando lo hizo anteriormente. Así que podremos tener otra vez ese Lula entonces. En la parte internacional, sí. Ya, ahora, también presenta varios, eso va a ser motivo de otro programa, pero lo vamos a manejar también con economistas. También presenta algunos desafíos para Uruguay, ¿no? Es decir, la relación por el Mercosur, esta especie de aventura solos que quisimos hacer ahora, ya quizás no tenga el paraguas de Brasil, podríamos verlo. Pero al interior de Brasil, que es lo que nos interesa hablar contigo, Brasil ya no es la economía emergente que era. El boom de los commodities pasó. Hoy la inflación sigue alta. Bolsonaro equilibró cifras fiscales. El desempleo estuvo a la baja, pero la deuda trepó al 76%. Hay gente que habla de una especie de bomba fiscal, es decir, que todo va bien, pero el año que viene explota. De todas formas, Bolsonaro tenía una buena imagen económica, ¿no? Sí. ¿Sí? Y de hecho fue algo que mencionamos de que si bien Brasil estuvo mal en pandemia, ahora estaba logrando salir, digamos, recuperarse de la pandemia. Y de hecho los números lo muestran de que se está recuperando bien. Ahora, Lula quizás por eso no argumentó mucho en la campaña desde el punto de vista de una planificación económica o alguna especie de propuesta. No quiso presentar propuestas. ¿Tú decís que no? Está bien. El PBI brasileño, me tengo anotado aquí, creció un 1.2 en el segundo trimestre del 2022, que es lo que tú estás un poco diciendo con otras palabras, por encima de las expectativas. Empujó al gobierno a elevar previsiones. Se había pensado en un 2%, se supone que va a llegar casi al 3% en este año. Pero la sociedad brasileña, es una pregunta que te hice hoy y no quiero tratar de aterrizarla esa pregunta. Si es el mismo Brasil o no que antes. Por ejemplo, algunos analistas hablan de que el electorado brasileño es cada vez más conservador, en el sentido de que prefiere más las propuestas de políticos que son conservadores de hecho. Y se anota un gran protagonista en la política brasileña, quizás la mayor concentración de poder de un organismo social en la historia de Brasil, que es la Iglesia Evangélica. Hoy es 1/3 del electorado. ¿Cómo se ve la presencia de la Iglesia Evangélica en la sociedad brasileña? ¿Está presente realmente? ¿Qué hace sobre la gente esa influencia? Está presente y bueno, de hecho... En términos coloquiales, si querés contarnos, como si estuviéramos tomándonos un café en un bar,
pero queremos entender, ¿viste? Porque nosotros no nos imaginamos yendo a un púlpito a ver qué votamos. Digamos que la iglesia evangélica está muy presente. Bueno, en parte los evangélicos como que apoyaban a Bolsonaro y los católicos a Lula, pero la iglesia evangélica en Brasil tiene, no sé si decir más peso, pero digamos que eso ayudó mucho también al partido de Bolsonaro. O ¿Sí? sea, tuvo mucho apoyo de todos los evangélicos y bueno, es una gran cantidad. Y en la vida de la gente cotidiana se ve esa presencia evangélica, es decir, la gente va a los ¿cómo es que se llaman? A los cultos, digamos. A los cultos, sí, no sé cómo, cuál es la palabra correcta, o se me escapa en este momento, va a las reuniones de las congregaciones, familiarmente, ¿cómo se maneja eso en lo cotidiano en Brasil? Sí, o sea, en Brasil son como muy, no sé si es devotos la palabra. Sí. Son como muy devotos y fieles como a la iglesia o al evangelicismo. Y sí, o sea, en el día a día se ve, no es que se olvidan y van cuando pinte, digamos. Claro, no es una... Es algo que se frecuenta, o sea, algo cotidiano, rutinario. No son practicantes como nosotros, de palabra nomás y no voy nunca. Esa cercanía de la iglesia con determinado político, ¿también se transfiere al culto? ¿Se habla de eso? ¿O no te consta, digamos? No sé. No puedo decir porque no frecuento la iglesia, ¿no? tendría que averiguar. Nos hubiera venido eso. bien que tú hubieras frecuentado porque así nos tirabas alguna línea. Pero no te puedo decir sí o sí no, pero a los evangélicos, por ejemplo, apoyar a Bolsonaro quizás no es algo que se tenga que hablar, o sea, ya es por inercia, digamos, o sea, la iglesia evangélica apoya a Bolsonaro y todos los evangélicos apoyan a Bolsonaro. Genera una sintonía ahí. Claro, como que genera una sintonía de seguidores por uno u otro candidato, pero como que quizás no se lleva el culto en discutirlo si sí o si no, porque si se dice que los evangélicos apoyan a Bolsonaro es como que digamos que todos los evangélicos lo apoyan. Como que ya se asume que lo apoyan. No sería tan automático, pero casi. Claro. O sea, quizás, obviamente, como siempre, pueden haber discordias, pero mínimas. Sí, tengo aquí anotado, porque me llamó la atención que Lula, en parte de su campaña, tuvo una serie de reuniones con los evangélicos, explícitamente habló de que apoyaba a la familia tradicional y rechazó el aborto. Exacto, eso te iba a decir. Tuvo que rechazar el aborto para ver si conseguía el apoyo, que es lo que yo te decía, de que quizás Lula se tuvo que adaptar a cómo está Brasil ahora, por ejemplo. Volvemos al criterio de hay que hacer acuerdos. Estás dejando muy mal parada la política brasileña. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque da esa sensación de, desde acá, ¿no? Estamos analizando muy al Uruguay ya esto de que acá siempre hay líneas rojas, es decir, acuerdo, pero yo de esto no puedo decir que no, o esto es un tema de principios. Pero en realidad no lo estoy dejando yo, lo está dejando Lula cuando se alió a su vicepresidente. Claro. Sí, no, ahora como licenciada en Relaciones Internacionales te pregunto, ¿no hay mucho parecido de esto a la política italiana? Es decir, los italianos son muy de armar partidos, desarmar partidos y resolver muchos problemas en los pasillos y en los despachos de los legisladores. Acá pasa un poco eso también, ¿o no? Sí, totalmente. ¿Tan así? No es que sea tan así, pero te hablo de lo que está pasando ahora y te vuelvo a decir, o sea, no es que yo deje mal parado la política brasileña, sino que quizás todo empieza cuando Lula hace sus alianzas. Pero solo Lula las hace, Bolsonaro no ha hecho ese tipo de traslado o aceptación en busca de acuerdos, o no necesitó hacerlo porque había parte de la sociedad que lo iba a seguir. Y quizás no necesitó hacerlo quizás tan visiblemente. Ajá. Porque creo que lo de vicepresidente Lula fue como lo más visible. Está bien. Voy a leer ahora, te pido paciencia,
un trabajo de un cientista político brasileño que se llama Humberto Dantas, que dice lo siguiente. Hay una máxima que dice: en política no hay espacios vacíos. De ahí surgen hechos de distinta índole, en torno al poder. En Brasil, en el régimen militar, el proceso de redemocratización, el gobierno civil y el proceso constituyente trajeron momentos de presión antes de la década del 80. Electo presidente indirectamente por el colegio electoral, el opositor al régimen militar, Tancredo Neves, murió antes de asumir su cargo. Su vice, José Sarney, de quien yo sí tengo referencia, electo estratégicamente por el PMDB en ese momento para debilitar el statu quo, se hizo cargo de Brasil. El desafío era entender hasta qué punto tenía legitimidad ante la ciudadanía y los sectores políticos, alguien que había acordado su puesto con los militares que estaban saliendo del poder. Sarney asumió en el 85 y en el 86 el PMDB ganó 22 de los 23 gobiernos estaduales en ese momento, eran 23. Y logró la mayoría en el Congreso Nacional, que simultáneamente redactaría la nueva Constitución. El presidente necesitaba gobernar. Tenía, este cuentito viene a cuenta de esto, tenía el poder del Ejecutivo, pero encontró resistencia incluso en su partido. La más emblemática fue la del diputado Ulises Guimarães, que fue ampliamente opositor a ese gobierno. ¿Cómo podría trabajar? El presidente procedía del grupo que había gobernado el país bajo el autoritarismo, en las sombras, apoyando a ese régimen militar. Contribuyó a la construcción de lo que sería el PMDB en su momento, para cumplir con la legislación que prohibía las coaliciones de elecciones indirectas. Esto no importa. Para eso, para que los intérpretes de esa época, su gobierno se parecía mucho a algunos europeos, y el ambiente de las coaliciones parlamentarias empezó a gobernar en la mente de los gobernantes del momento. Con una agenda conservadora y nacionalista en lo económico, en ese ambiente nació lo que después se llamó el Centravo. Es decir, una serie de partidos que no son ni estrictamente de izquierda ni estrictamente de derecha, pero que tienen peso en los votos regionales que después trasladan al Congreso, y son los que, mediante una serie de acuerdos que tienen que ver con los cargos muchas veces, son los que terminan haciendo gobernabilidad hacia un lado o hacia otro. ¿Describí bien la situación? Sí. ¿Es así? Sí. Eso es el Centrado. El Centrado... Si yo te pregunto, ¿cuáles partidos son el Centrado? Son un montón. Muchos brasileños ni los conocen. Sí, aparte no se los conoce por su bandera, digamos, y sí por aliarse a gobiernos independientemente de su ideología. Y ahora el Centrão, digamos que puede llegar a tener la mitad en el Senado. Centrão puede llegar a tener la mitad en el Senado. O sea, en el Parlamento. Y sí. hoy de mañana leí un cálculo, que no te lo traje porque no entendí alguno de los partidos a que se refería. Tú sabes, pues estamos en contacto desde ayer y eso, que estoy un poco obsesionado con esas matemáticas legislativas, según el cual el Centrão hoy estaría manejando 270 cargos en diputados. O sea, funcionan más como bloques entre sí con cierta empatía política entre ellos, y facilitarían acuerdos o no. Ahora, tú que sos brasileña, sabiendo que, según tu propia definición, la política brasileña ya no es izquierda o derecha, es acuerdos y es una especie de toma y daca. ¿Tá? No me gusta, pero bueno, aparentemente es así. Sí, tú o lo sea, decís, no es que sea la realidad literalmente te está apoyando, porque es lo que está sucediendo en la realidad brasileña política en ese momento. Sabiendo eso, tú naturalmente también como brasileñas ves el Centrão como una especie de poder en las sombras. Sí, o sea, tiene mucho poder Centrão. Y eso creo que es lo que va a definir si Lula podrá llegar a tener mayoría o no. Aunque está en las sombras y no se sabe quiénes son, no quiero ser misterioso, digo, se sabe quiénes son, digo, pero en definitiva está en las sombras porque no ostentan cargos relevantes o mediáticos, pero tú sin embargo me habías dicho 2 o 3 veces en tus intervenciones que sí le ves un perfil al Centrão actual, no es estrictamente de izquierda. No, o sea, el Centrão actual ahora digamos que está apoyando a Bolsonaro. Hay que ver, como decíamos, qué le va a ofrecer Lula, si ellos lo van a apoyar o no. Y hay que ver si lo apoya todo el Centrão o no. O depende de qué propone, en algunas cosas quizás lo apoyen, en otras quizás no.
Bueno, no sabemos lo que va a pasar entonces. Yo creo que hay que esperar que pasen estos meses, Ahí está. asuma Lula y bueno, ahí ver más o menos cómo se va a ir manejando, digamos, en la política. Como no sabemos lo que va a pasar, te propongo un juego de 30 segundos, porque más no voy a tener, para tratar de adivinar lo que no va a pasar. No tenemos en perspectiva una agenda revolucionaria, muy cambiante de la realidad actual y removedora de parte de Lula. ¿No? Exacto. ¿Sí o no? No. Exacto, pero estoy pensando qué tengo que hacer en 30 segundos. No, ¿Cuál ese es sí, el era juego? ese sí o ese no, nada más. O sea, me parece a mí, por lo que tú has dicho, que no hay espacio para eso. ¿Es así? No son, los 30 segundos son a veces... no te preocupes que Oscar es un amigo, la gente detrás del vidrio no muerde, no hay problema, pueden ser más de 30 segundos. Pero lo que te quiero decir es, espacio para eso no hay. ¿Espacio para qué? Para una agenda revolucionaria, cambiante, removedora, como propuso Lula en sus primeros gobiernos. No, o sea, yo creo que él va a tener como, no digo empezar de cero, pero va a tener que empezar primero por conseguir aliados y luego gobernar y, digamos, tener su agenda, hacer su agenda. Y ese hacer su agenda va a pasar ¿por qué? Por una recuperación económica. Por una recuperación económica, pero también por lo que él logre adentro del gobierno. O sea, de lo que él pueda lograr adentro del gobierno para poder moverse. Son muchos interrogantes, te noto muy esperando lo que va a pasar. Lo que pasa es que, ¿sabés lo peor de que alguien es que todos los otros analistas me dicen lo mismo? Entonces nos deja muy en el aire, pero bueno, sí quedó claro entonces que Bolsonaro, como tú dijiste, podría tener buenas expectativas de la vuelta. ¿Tú ¿Para lo ves 2026? así? Sí. Sí, ¿lo ves así? Obviamente que en 4 años puede pasar muchas cosas, pero si lo vemos desde el punto de vista de ahora y el resultado de ahora, y más allá también del resultado de mayoría parlamentaria, sí. O sea, yo creo que vuelve más fuerte todavía para el 2026. Bueno, te jugaste, sí. Aline dos Santos, muchísimas gracias por estar. Gracias por la venir. invitación. Obviamente, según lo que esté pasando o no pasando en Brasil, según lo que se esté negociando o no negociando en Brasil, te vamos a convocar otra vez para charlar tranquilos. Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!